El visitante nocturno. Cuando Leonor y su madre se mudaron a esa casa antigua en el centro de Madrid, la niña tuvo un mal presentimiento. El lugar era grande, pero oscuro, como la mansión encantada de aquel de horror que había escrito para la clase de lengua. Los escalones crujían al subir y bajar, y en todo momento sentías como si alguien estuviera observándote desde los rincones. Le daban escalofríos. No obstante, no se atrevió a poner ninguna objeción al ver a su madre tan entusiasmada con el cambio. No era para menos, a ella le encantaba restaurar casas viejas. Era su trabajo y nada más ver la propiedad en la que ahora vivían, se había enamorado por completo. Por la noche, Leonor dejó una lamparilla encendida para poder dormir mejor. La primera noche fue una pesadilla. Los ruidos en el jardín y el crujir de la casa la atemorizaron tanto que apenas si pudo pegar el ojo. 3 días después se había acostumbrado a todos esos espeluznantes sonidos, aunque no dejaban de sentir que alguien la observaba. Una noche, la niña se despertó a causa del viento intenso que abrió su ventana de par en par. Afuera había una tormenta terrible. Su lámpara estaba apagada. Trató de encenderla. En vano. Un ruido la sobresaltó y asustada salió corriendo hasta el dormitorio de su madre. Durante el trayecto tocaba la pared con su mano extendida para asegurarse de no chocar con nada. En ese instante, sus dedos hicieron contacto con un mechón de cabello y Leonor se paralizó. Un fuerte trueno iluminó la estancia y fue cuando lo vio. Frente a ella había un niño de su misma edad y casi de su misma estatura, pálido, observándola con ojos inexpresivos. La chiquilla gritó y se alejó para buscar a su madre, quien salió de su habitación consternada. ¿Lo viste? ¿Tú también lo viste?, le preguntó la mujer aterrorizada. Leonora asintió con la cabeza y las dos, todavía en pijama y sin hacer el equipaje, salieron inmediatamente de la casa. Se metieron en el auto y la madre arrancó a toda velocidad. No volvieron sino hasta la mañana siguiente, todavía temerosas de ver al fantasma. Revisaron cada habitación. Al parecer no había nada fuera de lugar. Todo estaba tal y como lo habían dejado. Lo único extraño yacía en el cuarto de Leonor. Ahí, sobre el espejo de su tocador, alguien había dejado un mechón de cabello y un escalofriante mensaje en el vidrio: fuera. La chica de la curva. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador sin apenas pestañear y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que le indicaba que la alarma quedaba en el servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío era tenaz y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que, pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada a las afueras de una pequeña ciudad. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por ese camino, más cuando hacía una noche tan despreciable como esta.
ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, algunos de ellos mortales. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaban que en una curva se aparecía una mujer joven, vestida de blanco y con aspecto desalineado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a ese tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Afuera llovía copiosamente, pero apenas escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco y la mirada ausente, se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí. El vehículo solo tenía 2 puertas y de ninguna otra forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hace varios días. No se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobo se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era y qué hacía allí. Sin embargo, ésta no articuló palabra. Su mirada seguía perdida Dios sabe dónde. No podía ser, no podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esas viejas historias de la mujer de la curva le estuvieran ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde afuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Jaló la palanca de la puerta con la mano dispuesta a abandonar del coche y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como 2 manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso del aire a sus pulmones. Miró por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecía que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la conciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué, hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: «Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabas de pasar. ¿Lo recuerdas?». Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. El pozo de los deseos. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio de un bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo que se hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así.
El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo una cortada en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerzas para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento, el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades. Pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras que se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. Espero que estas historias te hayan gustado. En mi canal de YouTube, Phobos, tengo más historias de terror que te aterrarán. Por la pantalla estarás viendo una lista de reproducción de 3 historias de terror. Te invito a visitarlo y si te gusta, que te suscribas. También puedes dejarme en los comentarios qué te parecieron las 3 historias de este video. Y si te han gustado, recuerda darle like y suscribirte. Eso apoya mucho al canal. Y recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.